Ya se me olvidó. No, es que cuando empezó todo fue cuando yo tenía 15 años. Y hace casi 70 años. Es que trabajábamos en una presa y luego pues entramos a trabajar de peones en el pico y la pala. Entonces, como en aquellos años, hace 70 años, 65 años, el que estudiaba la secundaria era mucho estudio. Y entonces, como yo andaba en el pico y la pala, y le dije al ingeniero, al jefe de ahí de la construcción, pues que me diera una oportunidad, que me hiciera un examen, ¿verdad? Como una prueba, a ver si la hacía o no la hacía, a ver si lo merecía. Y sí, sí me la hizo, pero había unos compañeros ahí bien barberos, pero barberos que les llevaban, a los jefes les llevaban pollos rostizados y la fregada. Entonces me los echaron, había que compitieran conmigo. Pero ellos no habían estudiado, fue que ni la primaria. Y total que les gané, me dieron un puesto mejor, ya nomás yo era supervisor de la obra. Y entonces había uno que tenía una hermana que era bruja. Y, y entonces ese quería que le dieran un puesto también mejor que andar de peor. Y un día yo tenía que... Mi trabajo era hacer el reporte de hoy, por ejemplo, y al día siguiente hacía el reporte para llevarlo a la oficina. Entonces yo llegaba en la mañana y me ponía a medir el tramo que habían avanzado, que habían hecho. Y en eso que iba yo a medir, el hermano de esa bruja, a la pasadita me dice, hey, toma, y me dio un dulce. Entonces yo agarré el dulce, unos dulces que había así, eran unas bolas así duros, no sé si las haya conocido. Le decíamos que vaciladoras porque se les echaba uno a la boca y le duraban todo el día, lo vacilaban a uno y no se acababan. Eran las vaciladoras. Entonces yo agarro el dulce y hago el intento como que me lo iba a echar a la boca, pero haga de cuenta que como un sexto sentido o alguien que me estaba cuidando me detuvo el brazo Pero es lo y que le dijo, iba a decir y usted se animó a comérselo después de que supo que era de su hermana de bruja. no, o sea que yo sí intenté, ¿verdad? Pero algo me dijo que no y me detuvo la mano. Entonces yo lo dejé arriba del tramo donde andábamos trabajando y yo seguí con mi trabajo, hice mi reporte y, y ya me iba a ir a la oficina cuando me acordé del dulce y, pues andábamos en el cerro, en el campo. Ahí cuáles baños ni cuál nada, al monte. Entonces yo agarro un pedazo de papel de cemento y como que iba al baño yo. Y agarro el dulce y me fui hasta el monte. Había magueyes. Tengo tan presente que agarré el dulce y lo envolví bien envueltito con un pedazo de papel y lo metí entre las pencas del maguey. Entonces, eh, en la tarde yo fui al tramo donde andábamos trabajando como a las 6
después de las 6 de la tarde, y me acordé del dulce. Dije, y me fijé cómo lo envolví, y me fijé que no hubiera gente virona, ¿verdad? Que me viera lo que andaba haciendo. Entonces, lo saqué y estaba envuelto exactamente como yo lo dejé. Pero lo que me llamó luego la atención, que estaba blandito. Me hacía de cuenta que era una gelatina. Así. Lo agarraba con los dedos y se sentía así. Después de que están bien duras. Hey. Entonces, ya lo desenvolví. Y cuando lo desenvolví, ay, pues, ¿conocen los camaleones? Era un camaleón así. Eso es lo que me iba a comer. Fíjese. Un camaleón, pero pues, mi ángel de la guarda me cuidó. Bueno, el señor ese que me lo dio, él yo pienso que se murió con la creencia que yo me lo había comido. Y ya así pasó. Y entonces yo tenía 2 trabajos. Trabajaba allá en la presa y en la tarde, pues para ayudarle a mi papá para sacar otro dinerito, trabajaba en una fragua, en un taller donde se arreglaban rejas y todo eso. Como de las 5 a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Y ya empecé ya seguí trabajando ahí. Y entonces, como por coincidencia o por casualidad, llegó una pareja de viejitos allí enfrente del taller donde trabajaba yo. Y había una casa enfrente y un cuarto donde había una tiendita. Y en esa tiendita pidieron posada a ellos. Sabrá Dios dónde sería, ¿verdad? Que nomás por esa noche, que porque querían dónde dormir y que la frega. Y el cuarto, la casa ahí era de una viuda. No, la viuda, muy buena gente, accedió y les prestó el cuarto. No, pues ya se instalaron ahí. Y de ahí para adelante, porque la esposa de mi patrón, vamos a decir de ahí del taller, era muy enferma. Y cada rato se ponía mala en la noche y tenían todos sus niños así como una escalerita chiquitos. Y entonces a mí me dejaban cuidando a los niños porque el señor se iba a llevar a la señora al doctor hasta que regresaba. No había luz eléctrica, era pura oscuridad. Y entonces a las 12 de la noche o a las 12:30 o 1 de la mañana yo me venía porque otro día tenía que ir al otro trabajo. Y en una de las veces me mandó mi patrón a hablarle a una cuñada para que se quedara con los niños. Y en eso, que fui a hablarle, eran como las 9 o 10 de la noche, entre más o menos esa hora. Y ya íbamos así, y era muy vaciladora la señora. Y me iba vacilando, iba bromeando conmigo y la fregada, y de repente pasamos cerca de una casa donde había un mezquite grandísimo. Y en la punta de las ramas, le estoy hablando de la superficie del piso a la altura donde estaban, como de unos 8 metros, yo creo. El mezquite estaba grandísimo. 3 bolas de lumbre más o menos como de un diámetro de 1 metro. Y en las puntitas se me hacían así. Y no se caían. No, pues ya. De repente la señora se cayó y ya no me vaciló ni me dijo nada. Nos fuimos. Llegamos a la casa y le dije, bueno, ya me voy. Y ya la dejé allí. Y ya me vine. Y a partir del día que llegó ese matrimonio allí, esa parejilla, así en el pretil de la casa, de ahí del cuarto,
Haga de cuenta que había puras calabazas así. Y eran puras bolas de lumbre. Después decían que había una escuela allí de brujería. Y, y entonces, ese día que le digo que me asustaron las bolas de lumbre, me vine. Me recogí a la casa de mi papá. Y pues le digo, pues estaba chavo yo. Y entonces en el trayecto del taller a la casa de mi papá, había pues decíamos que una cochera donde metían los carretones, así, pero sin puerta y sin nada. Nomás como un agujero allí. Y pasé allí. Y luego de reojo así volteé. Y vi muy iluminado acá atrás de mí. Pues cuál luz estaba totalmente oscura, la noche negra. Y entonces ya vi aquello y volteé. Y era como una lluvia de puras estrellitas de colores así, atrás de mí así. Y enfrente topaba la calle, había que dar vuelta, ¿no? Allí ya se cerrada. Y en el techo de esa casa, una bola de lumbre así grande. Hijo de la fregada, y yo tenía que pasar por allí. Pues, ¿cómo paso? Y entonces me llené de valor y pasé. Pero haga de cuenta que yo iba como unos 40 centímetros en el viento, así. No pisaba el suelo. Y pasé. Entonces paso y había que dar vuelta a otra calle, ya para llegar a la casa de mi papá. Y como unos 200 o 300 metros antes de llegar con mi papá, que se me viene un pájaro, oiga, volando. Pero pajarón, como, yo creo como del punta de una ala a la otra, como de 4 a 5 metros. Semejante pájaro. Y ahí lo ando toreando y me quería agarrar y la fregada. Y pues al fin desistió y se fue el pájaro. Y desistió y se fue el pájaro. Y ya, así pasó. Y llegué, entonces sí, cuando vi el pájaro y que corro, ahora sí, hijo de la fregada. Pero usted es animalote como usted. Y luego llegué y derechito abajo de las cobijas. Y no, ya después ya no veía yo nada. Así pasó. Y ya después no podíamos sacar a esos viejitos de ahí del cuarto ese. Y al fin siempre los corrió la señora y entre todos le dijo que iba a poner una tiendita a mi patrón. Y lo sacamos y nos pusimos a limpiar el cuarto, para arreglarlo, para poner su tiendita. Y en la pura entrada de la puerta eran ladrillos de tierra, de barro. Había unos ladrillos muy bonitos y muy bien quemados, rojos. Y estaba uno suelto. Y entonces dijimos, a ver qué hay aquí abajo de este ladrillo. Y lo levantamos y estaba un mono, así, mire, como de unos 40 centímetros, ahí boca abajo. Y luego ya lo sacamos. No lo agarres, no, le dije, ¿qué me puede hacer? Y estaba lleno de alfileres. Usted chaval, Sí, a esa edad le vale a uno. Entonces ya le quité todos los alfileres y teníamos, pues ya ve el fogón de las fraguas, ¿verdad? Donde se arreglan las rejas. Y, oiga, y lo echamos allí. Nadie aguantó adentro del cuarto, nadie. Porque olía a puro azufre. Pero cuando quemamos ese mono, sabrá Dios quién sería el que estaba ahí clavado, ¿verdad?
Y ya se acabó, ya no volvimos a ver nada. Entonces, nosotros teníamos una amiga en Guadalajara que era clarividente y la visitábamos. Y ella también una vez vino aquí. Entonces le dije a mi señora, vamos con Toya a ver, a platicarle cómo está aquí todo esto. Y ya fuimos y ya le tocamos. Era una mujer que tenía mucho dinero, tenía departamentos en el centro de Guadalajara, edificios. Y era muy sencilla. Y ya llegué y le toqué. Y ella me abrió y mi señora estaba en un lado. Y le dice, mira, dice, válgame Dios, mira nomás cómo vienes. Vienes bien malo, ¿verdad? Le dije, pues sabe. Y nomás lo único que yo notaba más, que yo tenía unos dolores de cabeza, pero feos, me hacían vomitar el dolor. Entonces ya dijo, pásenle, ya entramos. Y entonces estaba el comedor. Y mi señora haga de cuenta que se sentó en aquella orilla y yo enseguida y la clarividente enfrente de mí. Yo la vi que se paró y agarró un vaso y lo puso más de la mitad de agua y ya lo puso ahí en medio de ella y de mí. Pero no creo que hizo ningún ritual ni nada, no. Platicando, se paró y agarró un huevo del refrigerador. Dijo, tenga, este huevo usted no me lo vaya a soltar, aunque pase lo que pase. Perdón, entonces y agarré yo el huevo y seguimos platicando así, normal. Y de repente se empezó a calentar el huevo, a calentar. Y nomás me decía, no lo suelte, y no lo suelte. Y entonces llegó al punto de que yo siento que casi se puso al rojo vivo, pero no lo solté. Y entonces ya nomás me dijo, ya estuvo. Y ya se empezó a enfriar el huevo. Ya lo agarró y lo quebró y lo echó en el vaso de agua. Pero no parecía huevo, haga de cuenta que vació unas cucharadas de aceite. Y ya me dijo, no, ahora sí, de aquí para adelante a usted no le pueden hacer absolutamente nada. Dijo, usted andaba bien fregado. Y dice, a usted le hicieron ese mal, se lo hicieron en una copa de vino. Le dije, pero si yo no tomo. Pues con una que se haya tomado, con esa tuvo. Y ya, de ahí para adelante se acabaron los miedos y se acabó todo. Y ya le digo, eso yo lo viví en carne propia.